La reunión de hoy tiene como tema los males de nuestro tiempo que afecta el matrimonio cristiano. ¿Es así, Aldo? Ese fue el tema que me pasaron y vamos a ir viendo algunas cositas en la Biblia, por supuesto con el mejor de los ánimos en cuanto a ser breves y concretos y expeditivos, de forma tal que podamos llevarnos una enseñanza que nos sirva. Bueno, creo que no me olvido de nada, ¿no? En cuanto a la presentación. Estamos ya presentados, muchos de ustedes nos conocen. Yo les agradezco que nos hayan invitado de nuevo a una iglesia tan querida. Tenemos muchos recuerdos lindos de aquí de Pavón, ya de la época de Don Samuel, por supuesto, y la época también presente. De aquí salimos 18 años como directores de DIN en el campamento de niños. Así que recuerdo las salidas con el calor de la tarde. Y bueno, aparte de haberlo visitado y compartido inclusive algún casamiento acá, así que siempre hay recuerdos lindos que nos unen a esta iglesia. Bueno, hermanos, vamos al tema. ¿Qué les parece? Antes les quiero hacer una aclaración. Cuando veamos algunas, amenazas, llamémosle así, o males de nuestro tiempo, a los cuales se enfrenta el matrimonio cristiano, muchos de nosotros podemos pensar, bueno, Fernando, pero esto ya lo sabemos. Es obvio que esto no puede afectarnos a los creyentes. Esta puede ser una reflexión cuando yo les diga en breves minutos cuáles son algunos males a los cuales nos enfrentamos en el día de hoy. ¿Sí? Pero yo antes de hablarles concretamente de algunos males que hoy nos persiguen como una amenaza, les voy a hablar primeramente de una advertencia de la Biblia, y en segundo lugar, de el contexto en el cual vivimos hoy en el mundo. Esto nos va a ayudar bastante a comprender por qué pasan las cosas que pasan. Yo cuando estaba viendo esto en casa, un poco se me abrió la cabeza, más todavía, en cuanto a entender, ¿no es cierto?, qué es lo que nos está pasando a las personas en general y específicamente a los creyentes. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Vamos a ir entonces primeramente a esta advertencia de la Biblia, vamos a ir a la palabra de Dios para tener una lectura en la carta primera a Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Rapidito, Dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y aquí viene la advertencia, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Aquí nomás por ahora. Después vamos a ver algunos pasajes más. Bueno, aquí tenemos una advertencia de la palabra de Dios. ¿Qué es esto de prohibirán casarse? Aquí la Biblia nos hace una referencia a una enseñanza de Pablo acerca de los peligros de los últimos tiempos, o los postreros tiempos, como habla la palabra. Cuando Pablo da esta enseñanza, está hablando en primer lugar para los creyentes de su propio tiempo, pero está hablando también de un proceso que iba a continuar con el correr de los años y cuyas características se iban a intensificar
muchísimo más cerca de la venida del Señor. Y hoy estamos llegando a ese tiempo en el cual estas características se están evidenciando como nunca antes. Por eso lo que Pablo enseña aquí tiene que ver con un periodo largo de tiempo. Algunas cuestiones que él señala comenzaron a aparecer incipientemente, es decir, de una forma, digamos, solapada, de una forma menos intensa, cuando estaba vivo el apóstol. Por eso él advierte. Recuerden, hermanos, que ya en los primeros años de la iglesia había embates contra la doctrina. El judaísmo, el gnosticismo, la herejía de Colosas y cuántas cosas más que la Biblia nos enseña, que eran justamente embates o contradicciones contra la doctrina de la palabra de Dios. Pero esto, vuelvo a decir, no era una cuestión solamente de ese tiempo, sino que con el correr de los años estas situaciones se iban a intensificar. Y llegamos a un tiempo, ¿no es cierto, hermanos queridos?, donde verdaderamente estamos alarmados con las cosas que vemos. Y aquí Pablo nos advierte de tres peligros. En primer lugar, el peligro de la apostasía. Dice allí: algunos apostatarán. En segundo lugar, el peligro del engaño. Dice él, escuchando a espíritus engañadores. Y en tercer lugar, el peligro de las falsas doctrinas. Doctrinas de demonios. Miren ustedes de cuántas cosas Pablo advierte aquí. Ahora dice acá el versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizada la conciencia. Es la única vez en la Biblia que aparece esta palabra cauterizada. Es la traducción del griego causteriazo. Causteriazo. ¿Qué significa causteriazo? ¿Qué significa la palabra cauterizada en este caso? Bueno, justamente dejar insensible. Dejar insensible. Y hoy vivimos días así. Personas mentirosas. Personas que tienen la mente cauterizada. Y dice la palabra que estas personas mentirosas serán insensibles, indolentes, ante el error, ante el pecado y ante las advertencias de la palabra de Dios. Es decir, Pablo estaba hablando de lo que ocurriría en la iglesia de su tiempo y a partir de aquellos días hasta nuestro tiempo. Personas mentirosas y que tendrán la conciencia muerta, cauterizada, insensible. Vayan entendiendo, hermanos. Desde su insensibilidad, estas personas, dice aquí la Biblia, desde su engaño, prohibirán casarse. Me llamó siempre la atención esta frase. Otra versión dice: prohíben el matrimonio y mandarán abstenerse de alimentos. Dos cosas. Es decir, no permiten comer ciertos alimentos, como traduce otra versión. Es decir, personas que habrán de desvirtuar las verdades de Dios. Esta porción de la Biblia, prohibirán casarse, tengan en cuenta esta frase, hermanos, porque tiene una aplicación estricta, una interpretación específica, y tiene que ver con lo que se llamó el ascetismo. ¿Qué eran los ascetas? Los que practicaban el ascetismo. Eran justamente aquellas personas que trataban de escapar o de abstenerse de todo placer mundano. La doctrina, la filosofía según la cual el placer es malo y debemos, por lo tanto, abstenernos de todo placer para ser más espirituales. En un sentido, la palabra enseña esto y esta es la interpretación específica, estricta. Pero en un sentido más amplio, y a esto quiero llegar, esta frase de la Biblia también es aplicable cada vez más a nuestro tiempo. Hoy, queridos hermanos y hermanas, por supuesto, no se prohíbe totalmente o literalmente la libertad de casarnos. Ciertamente que no. Pero todos somos conscientes, ¿verdad?, de la presión a la que está sometido el modelo bíblico del matrimonio. Hoy, hermanos queridos, se intenta
redefinir el concepto de matrimonio para acomodarlo y legitimar las uniones homosexuales. Por eso hablamos aquí, hermanos queridos y hermanas, de una prohibición en una forma mucho más sutil, en una forma mucho más invasiva. No es persecución física, hoy vivimos persecución ideológica. Llegamos a un tiempo en el cual, seguramente si vos sos mamá o papá, que si queremos mantener nosotros como creyentes, practicar, enseñar a nuestros hermanos en la fe, y yo diría a nuestros hijos también, ¿verdad?, los modelos de la Biblia en cuanto a una forma sana de vivir, nos vamos a enfrentar a una sociedad que habrá de calificarnos o llamarnos anticuados, retrógrados, discriminadores, intolerantes, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy nos encontramos con esta disyuntiva, porque estos hombres mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, el mundo que es realmente un sistema bajo el maligno, está tratando de infiltrar este tipo de enseñanza que choca ideológicamente con la enseñanza de la Biblia. Por eso llegamos a un tiempo en el que este nuevo paradigma, este nuevo modelo, que aparentemente es un modelo progresista, es un modelo avanzado, es un modelo de gente intelectual, de gente que piensa, de gente inclusiva, pero el paradigma que ha cambiado tiene como lema tolerar todo, excepto la intolerancia. Esta es la advertencia que nos hace la Biblia. Tengamos cuidado, porque en los últimos tiempos, y a medida que pasa el tiempo hacia la venida del Señor, cada vez se van a manifestar más estas características, estas falsas enseñanzas, este embate contra el modelo bíblico, en este caso del matrimonio. Es decir, esto es en cuanto a esta advertencia. Prohibirán casarse. Hermano, nadie se lo prohíbe hoy casarse. Usted se puede casar cuando guste, pero no me vaya a negar. Hoy parece que lo que se casa es lo raro, es la excepción. Parece que nuestro mensaje como creyentes, tal cual aparece en la Biblia, es tomado como un mensaje para el siglo X o para el siglo IX, ya para el siglo XXI, Fernando. Matrimonio, firmar un compromiso ante la ley, vivir para siempre juntos. ¿En qué cabeza cabe? Lo que dice el mundo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el mundo dice esto, hermanos? Porque justamente tenemos que hablar rapidito, de algunos rasgos del tiempo en que vivimos. Yo les pido que abramos nuestra mirada en esta noche para no solamente ver el tema específicamente del matrimonio, veamos cómo está el mundo en general. ¿Por qué llegamos a esta situación actual? ¿Por qué vivimos como vivimos? Bueno, se dice, los especialistas, los sociólogos, los antropólogos, que estamos viviendo un llamado tiempo del postmodernismo. Ustedes lo habrán escuchado. O la postmodernidad. Esta corriente, postmodernismo, postmodernidad, como su nombre lo indica, es una corriente de pensamiento que surge después de la modernidad, otra postura ideológica. ¿Cuándo surge esta postmodernidad? Bueno, el postmodernismo surge aproximadamente, presten atención a este punto porque los que son un poquito más añetos, yo tengo 60, los que estamos en esta franja, vamos a decir, la más linda de la vida, se van a acordar de qué les voy a hablar. El postmodernismo surge a finales del siglo XX, entre los años 70 y 90, especialmente después de la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín, ¿ustedes se acuerdan? Era el muro que dividía Alemania Occidental, Alemania Oriental. El mundo estaba dividido en dos a través de ese muro. Era el mundo comunista versus el mundo capitalista. Esa concepción, digamos,
dualista que había en el mundo, en lo político, en lo económico, en lo social, ¿verdad? Y que se mantuvo durante todos los años de la Guerra Fría, esa época que el mundo vivió tan especial después de la Segunda Guerra. Pero bueno, ¿en qué consiste este posmodernismo? Es un movimiento, una corriente de pensamiento que abarca lo cultural, lo artístico, lo filosófico y que rompe con todos los modelos las características del modernismo. Busca establecer otra forma de entender el mundo y la realidad que nos rodea, porque parte de una actitud de desencanto, de disconformismo. El posmodernismo no está contento con el mundo, hay desilusión y apuesta a vivir el presente de una forma más intensa. Hay que vivir el presente, hay que vivir el hoy. Por eso el lema de esta corriente filosófica es el carpe diem. Ustedes no han escuchado esta frase, carpe diem, significa aprovecha el día, aprovecha el día. ¿Y cuáles son las características de este posmodernismo? Bueno, primeramente inclinación al individualismo sobre el bienestar general. Segundo Timoteo capítulo 3 versículo 2 nos dice que habrá tiempos peligrosos. Y hablando de los tiempos peligrosos, de los últimos tiempos también, dice la palabra que habrá hombres amadores ¿de qué? De sí mismos, individualismo, ¿verdad? Génesis capítulo 1, verso 27, Génesis capítulo 5, verso 2, después lean en casa, la advertencia que nos hace la palabra de Dios frente a ello. Además, el posmodernismo es una corriente antidualista. Muy importante este punto. Antidualista. ¿Por qué? Porque excluye esos dualismos de los cuales yo les hablaba. Según dicen, estos dualismos fueron la creación de la cultura occidental. Por lo tanto, el posmodernismo dice que no hay blancos y negros, pobres y ricos, sabios y ignorantes, negros y blancos. No. Ellos hablan de un pluralismo y de una diversidad. No hay más negro-blanco, no hay más occidente contra oriente, no hay más hombre-mujer. Y además conciben la probabilidad de que todos piensen distinto. Esto es probable y debe ser aceptado. El posmodernismo acepta totalmente la inexistencia de verdades absolutas. No hay, como decimos, blanco-negro. Más bien, solo existen grises y matices. La realidad no es absoluta. Todo depende de las distintas miradas y perspectivas. ¿Vamos a entender? Yo creo que soy el más veterano de todo acá. Tengo 74 años. ¿No? Está diciendo una gran verdad. Está diciendo una gran verdad. Pero, ¿quién fomenta todo eso? Olvidémonos ahora, por este momento, no olvidarnos de la Biblia. Olvidémonos de los conceptos. ¿Quién lo fomenta? ¿Quién lo fomenta en este momento? Detrás de toda esta maquinaria está el diablo. El mundo está bajo el maligno, dice la Biblia. Ahora, hermanos, lean por favor, algunos que lo encuentren y lo leen en voz alta este versículo, que creo que es oportuno para lo que el hermano dice y para que le demos un poquito de color bíblico a lo que estamos diciendo. Isaías 5:20. A ver, ¿quién lee ese versículo? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Exactamente. No hay un texto más descriptivo de nuestro tiempo que ese texto. Vamos entendiendo, hermanos, la advertencia de la palabra. Prohibirán casarse, el tiempo que nos toca vivir. Estamos en un cóctel que da lugar a cualquier tipo de exceso. El caldo de cultivo está preparado para que prolifere todo tipo de bacterias, todo tipo de alimaña, todo tipo de amenaza que se levanta contra el matrimonio y básicamente contra el matrimonio cristiano. Y ustedes van a decir, Fernando, pero lo que vos estás diciendo está bien, todos sabemos esto no es ninguna cosa nueva,
Pero todos sabemos las cosas, sabemos la Biblia, conocemos la doctrina, sabemos que el matrimonio es así, creo que ustedes han estudiado las características del matrimonio, ¿no? Me dijo algo de alguna reunión pasada. Pero ¿saben una cosa, hermano? Después lo voy a decir de otra manera porque tengo algo preparado especialmente sobre esto, pero yo creo que a veces no estamos tan seguros como parecen las cosas. Y lamentablemente debemos decir que estas cosas están entrando a nuestra vida. Estos peligros nos están dañando, dicho de otra manera. Y claro, como decía el hermano, y también alguno más, los que tenemos más edad, por una cuestión de formación inclusive de nuestros padres o de la sociedad que nos tocó vivir en aquellos años, y por supuesto por la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Que nos guía toda la verdad, estamos un poquito más, vamos a decir así entre comillas, seguros. Después lo hablaremos, tampoco nada de seguro, pero supongamos que tenemos un hándicap un poquito más mayor, porque mi temor es por los matrimonios jóvenes. ¿Qué es lo que estamos viendo en la iglesia ahora? Porque los chicos se están acostumbrando a estudiar y a convivir en una sociedad que, como ustedes saben, ustedes tienen chicos chiquitos, yo tengo nietas, la primera que tenemos, pero están destinados a desarrollarse, a formarse en el mundo que tiene estas características. Y ellos se van a empezar a preguntar, bueno, ¿por qué no ciertas cosas? ¿Por qué no el matrimonio así? ¿Por qué no la identidad de género? ¿Por qué no el divorcio? ¿Por qué no tal cosa? Porque se lo están inculcando todo el tiempo, hermano. Y vivimos en un mundo donde el escenario es este. Parece mentira que yo diga esto, parece que lo sabemos, pero la realidad es que a mí me sorprenden las cosas que pasan aún en nuestro medio como cristianos. Bueno, rápido porque quiero terminar y no los quiero aburrir demasiado. Yo encontré por lo menos 8, para ir a lo concreto, ¿no? 8 peligros a los que se enfrenta el matrimonio cristiano en la actualidad. Vamos a lo concreto ahora. Que son el derivado de lo que dice Pablo en la carta a Timoteo, son el derivado de este contexto social en que nos toca vivir. Y yo los agrupé en 3 grupos. Los peligros derivados del relativismo moral, los peligros derivados del individualismo y los peligros derivados de seguir modelos equivocados. 3 rubros. Relativismo moral. Primero, nuevas formas de amor. Segundo, infidelidad. Segundo grupo, individualismo. Primero, individualismo excesivo, como nunca se vio. Segundo, redes sociales e internet, otra amenaza. Y tercero, pornografía. Y tercero, seguir modelos equivocados. Vamos detrás de algo que no es correcto. Tengo aquí 3 más. Primero, acumulación de compromisos. Segundo, la separación o el divorcio como solución rápida ante las dificultades. Aparece una dificultad en el matrimonio, chao, cada uno por su lado. Y tercero, un enfoque inadecuado de la sexualidad. Obviamente, si queremos hablar de todo esto en detalle, primero que no soy especialista en muchos temas, simplemente abrimos la Biblia y esperamos que Dios nos dé luz. Pero bueno, acá está algo de médico, hay hermanos que están preparados singularmente y tienen mucho más, preparación y apoyatura, si se quiere, académica para poder encarar ciertos temas. Pero la Biblia de alguna forma nos habla, y creo que en este caso lo que buscamos es justamente el mensaje de la Biblia. 2 palabritas sobre cada cosa, hermanos. Vuelvo a repetir: nuevas formas de amor, infidelidad, individualismo,
redes sociales, pornografía, acumulación de compromisos, la separación o el divorcio como solución rápida ante las dificultades y un enfoque inadecuado de la sexualidad. Primero, entonces, nuevas formas de amor. Nuevas formas de amor. Dice la palabra en Hebreo capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos, ¿qué cosa? Matrimonio. El matrimonio y el lecho sin mancilla. Mancilla con C, porque tenemos una hermana en la soneta que se llama mancilla, pero es con S, no es ese mancilla. No. Mancilla con C, quiere decir mancha, ¿verdad? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Hebreos 13, 4. Dentro de lo que son las nuevas formas de amor, vamos a mencionar en primer lugar la unión homosexual, o el casamiento o el matrimonio igualitario. Dice la palabra de Dios en Levítico 18, versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18, 20. Hay otras escrituras, Romanos, por ejemplo, capítulo 1, versos 26 y 27, 1 Corintios, capítulo 6 y verso 9. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? La homosexualidad es el resultado de negar y desobedecer a Dios. Dios no crea una persona con deseo homosexual. Dice la Biblia que las personas se vuelven homosexuales a causa del pecado y definitivamente a causa de su propia elección. Aunque por supuesto el perdón de Dios está disponible para una persona homosexual, así como para un adúltero, un asesino, un ladrón, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Es decir, lo que estamos diciendo es que amamos, por supuesto, a todas las personas, pero señalamos el error, señalamos el pecado. Porque justamente hoy vivimos en un mundo posmoderno donde dice, bueno, hay que aceptar todo, hay que aceptar los matrimonios no binarios, hay que aceptar las formas de ser según como cada uno se autopercibe. Grandes falacias de la ciencia moderna o de la forma de vida del siglo XXI. Grandes falacias. Esto parece que fue en la Argentina, Yo les digo, bueno, será distinto en nuestro país. Y a veces aparecen, dejemos de lado los países musulmanes, ¿no? Ellos vieron como son. Ahora dicen que en Qatar no dejan ni siquiera que haya manifestaciones amorosas en la calle, ni siquiera de matrimonios o parejas de hombre y mujer. Ellos son muy estrictos. Pero en el mundo occidental, yo decía, bueno, en Alemania, a lo mejor, esos países más adelantados, y ustedes ven los documentales, es igual. Está todo dado igual. No escapamos a esto. Unión homosexual, después la en casa 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11, también sobre este punto. Segundo, el amor o la unión llamada poligámica, o el poliamor. Ustedes si esto no es para nosotros, Fernando. Ojalá que no. Un hombre con varias mujeres. Está de moda, O una mujer con más de un hombre. En este caso se llama poliandría. Una mujer con más de un hombre. Esto ocurre, hermanos. Hace poco me tocaba ver un informe que daban de un matrimonio, o de dos matrimonios, o de uno formado por 4, como ustedes digan así, en Canadá. Las esposas dormían o duermen en habitaciones separadas. Y los esposos se intercambian, una noche con una, otra noche con otra. Y así viven, todos felices, sin ponerse celosos, en un clima de paz y armonía. Ahora han nacido hijos de esas uniones. Ustedes imagínense, hermano, las consecuencias jurídicas
la renovación de lo que tiene que ver con la ley, la legislación civil, sobre la herencia, sobre la filiación, sobre la sucesión, sobre, bueno, miles de cosas. Una cosa que haya un matrimonio, otra cosa que haya 4 personas que se están permanentemente entrecruzando, de quién es el hijo, de quién es la hija, ni saben. No lo saben. En el caso de que haya alguna cuestión, habrá que hacer un ADN, habrá una prueba de ADN. Imagínense ustedes cómo se vive, ¿no es cierto?, con estas cosas. Es un caso periodístico, ¿eh? Las escrituras enseñan que el matrimonio es monogámico, lo sabemos muy bien. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7, verso 2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Así que, hermano, sabemos cuáles son las reglas, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 2, hablando de los requisitos de los obispos, de los ancianos, dice allí que debe ser marido de una sola mujer. Es una condición que pone la palabra. Por supuesto, hablamos de una sola mujer al mismo tiempo, ¿verdad? Puede haber enviudado un hermano y se puede casar de nuevo. Pero estando viva la mujer, dice la palabra, de ser marido de una sola mujer. Recordemos lo que eran las sociedades orientales de aquellos años, donde se permitía, ¿verdad?, que el hombre tuviese varias mujeres. La palabra esto no lo admite. Y no lo admite porque el modelo bíblico del origen, si ustedes van a Génesis, van a ver que Dios formó a Adán y Eva. Ese fue el modelo y el plan de Dios en el Génesis. Un Adán para una Eva y una Eva para un Adán. Dios lo formó así. Cualquier otra cosa es distorsión, es cambiar las reglas, es romper el modelo, es entrar a pecar. Este modelo lamentablemente fue distorsionado por el pecado del hombre y llegamos inclusive a otras desviaciones como los matrimonios abiertos, los llamados swingers, parejas estables, en las que se tolera algún encuentro sexual ocasional con alguna otra persona o pareja y donde dicen que no hay sentimientos, sino solamente un placer momentáneo. Es decir, bueno, tenemos un encuentro con otra persona, nos juntamos, la pasamos bien, total, no hay amor. Bueno, otra característica, creo, hermanos, que esto está muy lejos de la iglesia. Lo mencionamos como, digamos, como rasgo de nuestro tiempo, como amenaza que está todavía latente. Pero lo que sí a veces más nos influye y con lo cual estamos más familiarizados, porque lo vemos en nuestra propia familia, cuando son familias inconversas o en amigos, son las nuevas formas de convivencia, yo le puse aquí, de poco compromiso. Formas de convivencia de poco compromiso. Las partes de esa relación viven sin atarse a las obligaciones cotidianas y legales, que tiene que ver con el matrimonio. Claro, esto es cómodo, porque las personas se ven de vez en cuando, no hay que lavar la ropa, no hay que soportar el mal carácter, no hay que soportar la presión de la convivencia. Esto es cómodo, le viene como anillo al dedo al mundo, que es individualista, que es pensar en uno mismo. Si te sentís mal con esto, a otra cosa, empezar de nuevo, andate a vivir solo. Es lo que enseña el mundo, ¿verdad? Relaciones de hecho donde a veces se convive, si bueno, vamos a crear un departamentito y nos vamos a vivir juntos. Yo tengo compañeros de trabajo y conocidos, ¿no es cierto? Mi hijo se fue a vivir con una chica y bueno, se juntaron y ¿dónde van? Y van a un departamento. A los 3 meses ya están juntos. Porque claro, son uniones de poco compromiso, así como llegan, se van, ¿verdad? En ocasiones hasta se viven en casas separadas. El hombre en un lado, la mujer en el otro, y se encuentran para sus, digamos, contactos íntimos, para salir, para pasear, para estar bien. Claro, ¿a quién no le gusta, hermano querido, o hermana, desde el punto de vista humano hablo, una relación tan abierta, tan sin compromiso, tan llevadera, todo lo bueno está, y lo malo, yo me acuerdo cuando, ¿se acuerdan de la canción de Pimpinela?
Dice, que lave todas tus miserias, hay una frase que dice en una de las canciones. Bueno, justamente, evitamos cualquier tipo de compromiso que nos perjudique. En ocasiones, aún en estas circunstancias, se decide tener hijos, pero siempre dentro de un marco de libertad, donde cada una de las partes reserva o conserva cierta autonomía. Y presten atención, hermanos, a esta estadística que les voy a dar ahora porque no lo van a poder creer. Estudios demuestran que el matrimonio, la tasa de matrimonio, ha caído en los últimos años alrededor de todo el mundo, cosa que ustedes ya sabían. Cada vez la gente se casa menos. Los lugares donde hay mayor, escuchen bien, ¿dónde piensan ustedes que la gente se casa más? En Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África. ¿Dónde piensan ustedes que la gente se casa más? ¿Saben dónde? En África, en Asia y en Medio Oriente. Primer grupo de regiones donde hay mayor cantidad de casamientos. Esto es estadística pura, El segundo grupo donde hay menos, Europa, América del Norte y Oceanía. Y finalmente, donde menos se casa la gente, América del Sur. A su vez, el número de parejas sin matrimonio, es decir, uniones de hecho, ha ido en aumento, liderando las estadísticas en América del Sur, con Colombia, especialmente Perú, y no podía ser de otra manera, la República. Nuevas formas de amor. Ojalá, chicos, hermanos y hermanas, cada vez que se casa una pareja y que contrae matrimonio la cosa del Señor, hay que honrar a Dios, hermanos, hay que darle gracias a Dios. Cada vez que vemos un matrimonio que cumple 30, 20, 5, 10, 50 años de casado, hay que darle gracias a Dios. Porque el mundo enseña otra cosa, practica otra cosa. Vamos a contarle de la corriente. Y Dios ha formado un modelo, ha formado un plan que si se quebranta, lo único que trae es tristeza. ¿Qué hablaremos de la infidelidad? Rapidito, porque vamos a terminar en pocos minutos. La infidelidad es otro rasgo del mundo moderno, especialmente de nuestro tiempo. Siempre la ha habido, siempre ha habido infidelidad. Pero llegamos a días en que la infidelidad parecería ser la norma, en vez de la excepción. La Biblia reprueba la infidelidad. Si yo les preguntara a ustedes, hermano, a ver, ¿en qué versículo de la Biblia dice que no tenemos que ser infieles? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? El mandamiento número 7, el séptimo mandamiento, Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. ¿Se acuerdan? Eso es tajante. Hoy en día vos hablas con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la facultad. ¿Quién no ha tenido infidelidad? Y las mujeres también. Miren, yo les voy a decir una cosa, en el trabajo donde yo estoy, a fin de año me jubilan. No porque tenga la edad, sino porque tengo mucho aporte, pero yo escucho las conversaciones de cómo han tenido también sus aventuritas. Mujeres, Y cuando uno más lo dice, parece que, bueno, el mundo más lo celebra. Leamos después en casa Mateo 5, versículos 27 y 28, Proverbios capítulo 5, versículos 15 y 18. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que Dios proveyó un recurso, para combatir la inclinación a la infidelidad. No lo vamos a desarrollar hoy, pero Dios nos ha dejado un remedio, un antídoto, y es que las parejas casadas no deben negarse a la intimidad sexual. Claro, esta es la regla, Hay excepciones, sí, hay excepciones. Problemas de enfermedad, problemas de salud, en fin. Yo no soy experto en esto, pero lo sabemos bien. Pero la regla general, 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro.
No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo y de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volver a juntaros en uno, para que no, ahí está el antídoto, hermanos, para que no os tiente Satanás. Miren, el mundo está más, vamos a decir, entregado que nunca. Si querés encontrar chicas, las encontrás de todos colores. Y si la mujer quiere encontrar candidatos, también los encuentra de todo tipo de factores. Hay para todos. Pero aquí la palabra dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Después lean Proverbios capítulo 5, verso 15. Lo leemos, porque es lindo ese versículo de compartirlo, es muy poético. Miren lo que dice Proverbios capítulo 5 y versículo 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. En el Nuevo Testamento las relaciones sexuales son prescritas como una protección, dice un autor, esto es textual de un autor, en contra de los ojos que divagan y de un corazón lujurioso. Lo que enseña la Escritura es que si bebemos profundamente de nuestras propias cisternas, seremos menos tentados a buscar agua en la cisterna del vecino. Hay gran sabiduría y gran gozo en seguir esta instrucción inspirada. Hacemos un breve paréntesis. A esta altura del mensaje, ya podemos ir afirmando que el peligro está en que nos vayamos acostumbrando a todas estas distorsiones y finalmente terminemos cayendo en ellas. En especial, como decía antes, los que forman parte de las nuevas generaciones y los que están débiles en la fe. Aunque, dice la palabra, 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, ¿qué? Ojo, para todos nosotros, no hay ninguno que se escape. El que diga estar firme, tenga cuidado porque es el primero en caer. Los cristianos no debemos imitar los modelos del mundo. El modelo postmodernista no es para nosotros. Nosotros somos una contracultura, no contra porque somos contreras. No. Somos una cultura que va en contra de este embate, porque tenemos la cultura de la Biblia. Somos cristianos y la palabra de Dios permanece para siempre. Los principios cristianos son eternos. El modelo de Dios es inmutable. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo. Cuando dice conforméis, dice la Biblia que quiere decir no tomen la forma, no se hagan de la forma de este siglo, del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice Santiago 4:4, la amistad del mundo, ¿qué es? Enemistad contra Dios. Tengamos cuidado, hermanos queridos y hermanas, tengamos cuidado de lo que entra en nuestra mente. Lo que entra en la mente, mantengamos una buena conciencia, porque de lo contrario podemos naufragar en nuestro matrimonio. Recuerden el caso de 1 Timoteo capítulo 1, verso 19. Himeneo y Alejandro se apartaron de la verdad, dice la Biblia, y desecharon la buena conciencia. Yo estoy preparando un mensaje sobre los efectos de la conciencia en la vida espiritual del creyente. La conciencia nos pudre la vida. Cuando dejamos que la conciencia entre en cosas que nos perturban, esas cosas necesariamente repercuten en nuestra forma de ser. Por eso la palabra dice aquí, se apartaron de la verdad y desecharon la buena conciencia. Dice la Biblia que lo dejaron la buena conciencia, dejaron las verdades de Dios. Hermanos queridos, el mundo permanentemente nos está bombardeando y está comprobado, aparte de lo científico, ¿se acuerdan lo que decía, por ejemplo, Goebbels?
Goebbels era el ministro de propaganda de Hitler, del nazismo. Y él decía siempre, ¿verdad? Repite una mentira muchas veces y se convertirá en una verdad. Especialista en transmitir, ¿verdad? Inflamaba las masas con su discurso antirracista, la gente lo seguía como si fuera un perrito con hueso. ¿Cómo puede ser que la gente siga esto? Lo miramos hoy en día, nos parece imposible. Especialistas. Por eso dicen los hermanos, o perdón, las personas que estudian esto, que lo que nos informa, nos transforma. Lo que digamos, se convierte en información, termina transformando nuestra forma de pensar. Es inconsciente. Lo que se nos informa nos transforma. Tengamos cuidado con las cosas que vemos, con los libros que leemos, las publicaciones, lo que miramos en la tele, lo que miramos en YouTube, en las redes sociales. Todo lo que entra por acá, baja acá y acá, a la práctica. A veces en forma inconsciente, pero necesariamente produce consecuencias. Bueno, vamos a decir solamente, para que tengamos en cuenta el título de cada cosa, y terminamos hoy. Otro día seguimos, hermano. Esto es para hablarlo quizás en 2 reuniones. El individualismo excesivo de nuestro tiempo. Extremo, extremo. Parece que lo único que nos importa es lo que yo pienso y lo que a mí me sirve. Eso es individualismo en el sentido que yo les quiero decir. Por lo tanto, si me sirve vivir solo, adelante con esto. Individualismo. Si me sirve romper con mi esposo, adelante. Me sirve a mí. Si quiero abortar, aborto. No me importa, soy yo. Es individualismo. Recordemos que el posmodernismo parte de una actitud de disconformidad, no está conforme con nada, y quiere encontrar nuevas formas de concebir la vida. Entonces ese individualismo se traslada a todos los aspectos de la vida, no solamente en el matrimonio. Usted sale a la calle, fíjense cómo está la gente, hermano. ¿A quién le importa el prójimo? Dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿a quién le importa en el mundo? Es algo con todas las excepciones. Nos pasan por arriba en la calle, nos tratan de perjudicar de alguna manera, se puede sacar ventajas, permanentemente sacar ventajas. Vivimos en un mundo que realmente tiene estas características, ¿no es así? Y en cuanto al individualismo, yo les había dicho recién, tenemos un rasgo de este tiempo, que yo no quiero dejar de mencionarlo, y es el buscar la separación como solución rápida a los conflictos. Yo termino con esto y ya no quitamos más tiempo. Miren, nosotros estamos atravesando en la iglesia, ya hemos atravesado muchas crisis de matrimonios, y graves, muy graves. Adulterios de los más oscuros que ustedes puedan pensar. Con engaño, con maquinaciones perversas, con todos los ingredientes que ustedes puedan imaginarse. Por eso yo decía, nuestra preocupación es por los que son más jóvenes. Son matrimonios jóvenes, chicos que no llegan a los 40 años. Claro, empiezan con un problema, ¿no? Empiezan con una dificultad. Y en vez de buscar soluciones bíblicas y buscar el acuerdo, porque los que somos de más tiempo estar casados, ¿cuántas veces discutimos? Miles de veces, o estamos en desacuerdo, pero seguimos adelante porque hay amor. Porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Y nunca cambiaríamos a nuestra esposa o a nuestro esposo. No figura eso en nuestro diccionario. Ni nunca le engañaríamos. Ni nunca pensaríamos en buscar a otra o en cortar la relación porque nosotros la elegimos. Y esa fue la mujer o el hombre que nosotros delante de Dios dijimos: Señor, esta es mi compañera idónea. Ahora ocurre, ¿no es cierto, hermanos queridos? Y lo estoy viendo mucho en este tiempo, que los chicos a veces deciden casarse
buscan el aval de la iglesia, vienen ante la presencia de Dios a pedir la bendición para esa unión, se comprometen ante Dios a amarse, a cuidarse, a respetarse por el resto de sus vidas, y en un punto determinado deciden poner fin a esa convivencia con una liviandad, con una ligereza que es verdaderamente alarmante. Hermanos, nosotros hemos hecho un voto, no votar de elección, sino una promesa ante Dios, ¿sí? Y las promesas ante Dios no se rompen. Ahora, cuando rompemos un matrimonio, o cuando tenemos en nuestro corazón la idea de, si bueno, la cosa no anda, nos separamos, es otro mal de nuestro tiempo, otro problema de nuestro tiempo. Por eso hay que reflexionar y decir, Señor, ayúdame. Yo tenía como conclusión, ¿no?, lo que es el modelo de Dios. El modelo de Dios, Él ha diseñado esto. Él ha diseñado. Y yo creo que cuando nos metemos a cambiar el plan de Dios en este sentido, es como si metiéramos el dedo. ¿Vieron como si tuviéramos una bomba atómica con miles de cablecitos que cuando tocamos uno que no corresponde explota? Estamos tocando la fibra más íntima de ese plan elaborado por Dios. Y las consecuencias pueden ser catastróficas. Sufren los hijos, sufren las esposas, los esposos, sufre la familia, sufre la iglesia, las chicas llorando por los rincones, todo el tiempo mandando mensajes, no aguanto más, me maltratan, esto, lo otro. El chico lo quiero hermanar, el chico hermano, me quiero separar. 2 matrimonios, hermanos, los derivamos a tratamiento psicológico cristiano, entre paréntesis también ese punto habría que darlo. Siempre que haya tratamiento psicológico, hermanos, busquen un tratamiento que sea cristiano. Hermanos en Cristo, que tengan, digamos, formación confiable. Yo me acuerdo una vez de una charla con una hermana de la iglesia que estaba atravesando un problema de matrimonio, iba a la psicóloga. ¿Qué te dijo la psicóloga? No, la psicóloga, que haga mi vida, que me salga a bailar, que me divierta con otros hombres. ¿Eso dijo la psicóloga? Sí. Bueno, hay muchas cosas, hermanos, que hablar sobre este tema. Quedan los puntos suspensivos. Pero yo les dije, por lo menos, la enunciación de mis temas y la base bíblica que encontramos para cada uno de ellos. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga nuestro matrimonio, y que estos males de nuestro tiempo los veamos, pero los suplemos, los rechacemos, podamos repelerlos y enseñar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a los chicos de la iglesia. Miren, no nos cansemos de hablar de matrimonios. No nos cansemos a los chicos de hablar de lo que es el casamiento, porque pensamos que lo saben y no lo saben. El último punto que yo tenía era la imagen distorsionada del sexo. Los chicos no saben muchas cosas. Y hoy se habla de un sexo que es, en el mundo, ¿no?, que es, vamos a decir así, espectacular. Y las cosas no son necesariamente así. Hay que ir a la Biblia, hay que ir a los consejos de la Biblia. Y hay que tener dependencia de Dios para que Dios fortalezca nuestras uniones, que deben ser indisolubles para toda la vida, monogámicas, entre hombre y mujer, por supuesto, y con la presencia de Dios que nunca debe faltar entre nosotros, porque por donde 3 dobleces no se rompen pronto. Hermanos, discúlpenme el tiempo, había muchas cosas para decir, pero abreviamos y cerramos. Que Dios bendiga su palabra y gracias por este tiempo.